hermanos, en esta noche. Sean todos muy bienvenidos a este lugar. Damos al Señor gracias que nos da el privilegio de estar aquí de nuevo alabando el santo nombre de nuestro Dios. Después de todo lo hecho hasta acá, entonces les pido que si vamos a una lectura de la Biblia que está en primer libro de Samuel, en su capítulo, leamos el capítulo 9, el verso 27, que es el último, y enseguida vamos a irnos al 10, 1 y quizás el 2. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 27. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 27, y continuamos sin detenernos, capítulo 10, verso 1. Este es aquel momento cuando fue ungido como rey Saúl. Eso es lo que encontramos en este pasaje. Ahí vamos a la lectura de la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Agradecemos al Señor que nos da la vida, nos da la salud, el privilegio de estar aquí, alabando el nombre de nuestro Dios. No se nos olvida, hermano Abner, la predicación de anoche. Estamos aquí y el que disfruta estar aquí, siente bien estar aquí, es porque tiene vida espiritual. Eso se decía anoche. Si no tiene vida espiritual, entonces le será una tortura, porque no le haya sabor al asunto. Eso se decía ayer, una tremenda palabra que recibimos en la madrugada. Bueno, estamos ahí con el pasaje, dice así: para la gloria de nuestro Señor. Verso 27 dice: y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Dice el capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Mire esa pregunta. ¿No te ha ungido? Dejémoslo hasta ahí, y si el hermano puede de la pantalla y nos busca para reforzar, capítulo 13, verso 13 y 14, siempre allí, primero de Samuel, capítulo 13, verso 13 y también el 14. Allá encontramos en lo que hemos leído el momento cuando fue ungido. Y ahora en el verso 13, vamos a leer el 13 y después el 14. Ahora vamos a ver cuando él ya ha servido como rey, el tiempo ha pasado y está culminando las cosas mal. Dice así: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y el verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Este pasaje que leemos aquí es muy opuesto al que leímos allá en el inicio del capítulo 10. Incluso va a haber un momento allá en el 10 cuando le dice: haz todo lo que te venga a la mano porque Jehová está contigo. Todo lo que emprenda, dale porque Jehová está contigo. Pero ahí estamos leyendo ahora que las cosas están muy mal. Le dijo: no más tu reino. Oremos, hermanos, brevemente y hablamos. Señor, en esta noche tarde
Que tu palabra traiga luz al entendimiento, que nos transmita un mensaje, que tu mensaje llegue a la conciencia, que haya luz en el entendimiento de todos los que estamos aquí. Úsame para tu gloria, que tu palabra traiga bendición, edificación, sustento al espíritu y, Señor, libertad al alma. Señor, que tu palabra no retorne vacía, te lo pido en el nombre de Jesús, y que la pueda yo exponer con la libertad que da tu Espíritu Santo y con la gracia que solo tu Espíritu provee. En el nombre tuyo, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y hablemos un poco la palabra de Dios. Mi tema para esta noche ha de ser capacidades divinas que no se saben apreciar. Capacidades que no se saben apreciar. Capacidades dadas por Dios que no se saben apreciar. Así mismo es. Capacidades dadas por Dios que no se saben apreciar. Eso vamos a ver hoy. De eso vamos a hablar un poco y mantener esa idea. Hermanos, ustedes y todos los que estamos aquí, creo que conocemos la historia de Saúl, el rey. Sabemos cómo fue el asunto. Fue el primer rey de toda la nación de Israel. Nunca había habido antes un rey, sino hasta ese momento cuando fue ungido, lo que hemos leído aquí. Y en este capítulo 10 nosotros hallamos que Dios le dio a Saúl, en este ungimiento, Dios le dio a Saúl grandes capacidades espirituales, grandes recursos espirituales. Una de las cosas fuertes que miramos en este ungimiento va a ser la autoridad que le dio. El delegarlo, el delegarle autoridad, el decirle a Dios, te declaro como rey, te doy la autoridad, sirve, haz lo que puedas. El ungirlo como rey. Eso, hermanos, qué gran recurso le dio Dios. Pero no solo eso, sino más cosas. Hermanos, y así vamos a hablar de este varón, aunque en la Biblia realmente nosotros encontramos, hermanos, diferentes ejemplos de hombres que recibieron, hermanos, grandes capacidades dadas por Dios. Grandes, ¿cómo diríamos? Grandes recursos. Grandes habilidades, grandes talentos Dios les dio para que sirvieran. Sin embargo, muchos son los ejemplos de gente que se le dio recursos y no lo supo valorar. Lo desperdiciaron, lo echaron a perder, no se valoró. Hermanos, hay muchos ejemplos, pero quizás no detenerme porque el tiempo no. Pero por ejemplo, ustedes se recuerdan un hombre que tuvo un gran privilegio dado por Dios, recurso, capacidad divina, fue Sansón, por ejemplo. A ese hombre Dios lo dotó de una fuerza sobrenatural. Nadie podía hacer lo que Sansón hacía. Y eso que tenía Sansón era dado específicamente de Dios. Nadie podía hacer lo que Sansón hacía. Era una capacidad sobrenatural, era un regalo divino, una capacidad divina, un recurso divino. Era para que Sansón libertara a Israel, lo llevara a la cima, hiciera grandes cosas Sansón. Sin embargo, no lo valoró ese recurso. Lo echó por la borda, no valoró lo bueno que Dios le había dado, lo valioso, lo poderoso. Vaya, ese hombre levantaba, ustedes saben las cosas tan pesadas. Mató una vez a una cantidad con la quijada de un burro. ¿Mató a cuántos mató? A 1000 hombres mató con la quijada de un asno. Era un hombre imparable con el poder de Dios. Imparable. Un tremendo privilegio. Era para que hiciera grandes cosas. Era un recurso divino valioso. Pero no lo valoró. Lo echó a perder, lo trató como sin valor. Hermanos, así más hombres como por ejemplo también Judas, como anduvo con Jesús. Andar recibiendo al lado del Señor, el gran maestro, esa instrucción, mirando las sanidades, mirando los milagros, escuchándolo enseñar, esa gracia sobrenatural sobre Cristo Jesús, esa manera en que hablaba, en que enseñaba. Hermanos, y no le importó a Judas.
ese regalo, ese recurso tan valioso de andar con Jesús, esa instrucción, esa enseñanza, ese compañerismo, ese tiempo que Cristo dedicó 3 años enseñándoles y mostrándoles, y no lo valoró. Al final terminó tan mal y sabemos la historia cómo terminó. ¿Cuántos ejemplos más en la Biblia así? Gente que tenía valiosos recursos y los tiró por la borda. No los valoró. Y usted y yo quizás nos admiramos ahora, pero a veces no estamos nosotros tan lejos de ellos. A veces nosotros estamos en el mismo papel, con grandes recursos, grandes capacidades dadas por Dios, y no las valoramos, las tiramos al desperdicio. Qué triste eso. Hubo otro hombre que llama la atención, y en cada uno de estos nos podríamos detener un poquito para el varón aquel que se llamaba Demas, que andaba con el apóstol Pablo. Andar con el apóstol Pablo, eso era un privilegio. Andarlo escuchando cómo enseñaba, viendo cómo el Señor lo usaba en liberaciones, en sanidades, viendo a ese hombre su entrega, su valentía, su fe, su determinación, cómo no se acobardaba cuando se levantaban pueblos enteros contra él y el hombre seguía firme, cuando lo amenazaban y él seguía firme, cuando tenía que huir no era problema, bajaron por un muro y ustedes saben la historia, en un canasto, pero el hombre seguía firme. Otra vez lo dejaron tirado como muerto ahí, se cree que se murió por un tiempo, se cree que ahí tuvo la experiencia de... ¿Qué era andar con Pablo? Escucharlo hablar, oírlo, hablar con los filósofos, con los preparados, con los intelectuales, y uno andar al lado de ese hombre y admirar cómo Dios lo usaba, ese hombre. Qué privilegio más grande. Demas era uno que formaba parte del equipo de Pablo y andaba allí, pero la Biblia dice en una de sus epístolas: mas Demas me ha dejado, me ha abandonado y se ha ido siguiendo, ¿qué dice? La corriente de este mundo. Me ha dejado Demas. Pero Demas, no valoraste que andabas con Pablo. Mira que el equipo de Pablo, los que andaba Lucas, andaba Bernabé en otro momento. Mira, andaba Tito, y tú no valoraste andar con... Ay, está bien. Me voy amando a este mundo, dijo Demas. ¿No creen, hermanos, que son grandes privilegios? Privilegios especiales, recursos divinos. De verdad que grandes privilegios dados por Dios. Pero ¿qué ocurre? Gente que no valoró esto, que no lo apreció, que tiró esto por la borda. Y Salomón no se salva con su gran sabiduría. Tanto que la gente venía de lejos, oían la fama de Salomón y decían: vamos a ir a escuchar a ese hombre, dijo aquella reina. A escuchar cómo enseña, cómo habla, vamos. Y venían caravanas, hermano, en camellos, con sus carros de aquel tiempo, carretones, carretas, como quiera. Y venían de lejos. Y traían la gente en caravana, venía a escuchar la sabiduría de Salomón. Dios lo había llenado de sabiduría. Dios le había dado tanta sabiduría que daba gusto escuchar a Salomón. Sin embargo, este varón no le importó aquello y empezó con una mujer aquí, con otra mujer allá, otra por este lado y otra por allá. Y se fue y terminó adorando a los dioses de aquellas mujercitas, mujeronas han de haber sido, pero terminó adorando a los dioses de aquellas mujeres, dice la Biblia. ¿No es cierto? Qué tremendo. ¿No creen que la palabra tiene sentido? Así es. Qué tremendo.
¿Cuánto talento desperdiciado? ¿Cuánto recurso espiritual? ¿Cuánto potencial? Y nosotros, vuelvo a decir, nos admiramos. No hemos entrado con Samuel. Pero miren, a veces nosotros nos admiramos, hermano. Y decimos, qué bárbaro, si yo hubiera sido como Salomón, si yo hubiera sido como Sansón, con esa capacidad dada por Dios. Pensamos que haríamos diferente. Pero la verdad es que muchas de las veces nos pasa igual. Aquí hay gente con grandes capacidades, con grandes recursos. ¿Puede mencionar algunos? Claro que sí. La instrucción que recibiste de tu papá, de tu mamá. Aquí hay gente que nació en los caminos del Señor. Desde que nació ya nació evangélico. Y hoy, y mire, y creció en los caminos del Señor. Hay gente así, tal vez no es el caso de todos, pero hay gente que sí. Eso es un recurso dado por Dios. Que usted vio a su mamá, vio a su papá, cómo servían a Dios, cómo amaban a Dios. Eso, que usted haya nacido en una casa de Dios, que haya nacido en un hogar donde se amaba a Dios, donde no era raro tomar la Biblia, donde no era raro orar al Dios del cielo, donde era normal apoyarse en Dios en los momentos de aflicción y angustia. Usted que creció en eso, usted tiene una gran ventaja. Ese es un recurso dado por Dios. Usted es diferente a cualquier incircunciso que jamás ha pisado una iglesia. ¿Usted tiene idea de esto? Eso ya es un recurso que Dios le ha dado a usted. Y eso es para que usted ahora sea un mejor hijo de Dios. Una mejor sierva de Dios. ¿No es cierto? Eso Dios lo concedió para que hoy fuéramos mejores instrumentos de Dios. ¿No cree usted que gente que tiene esas experiencias y aún así le importa poco los caminos de Dios? No le importa el evangelio, le vale nada el evangelio, no le importa la iglesia, anda desviado, anda pecando como cualquier incircunciso pagano que no tiene idea de las cosas del Señor. ¿No cree que un día Dios le va a reclamar y le va a decir, te puse a tu abuelita, te puse a tu mamá, te puse a tu papá, te puse a una familia santa, te puse a una familia que conocía las cosas del evangelio? ¿Y cómo es que tú no valoraste todo eso? ¿No creen que un día Dios se lo va a reclamar? Recursos divinos dados por Dios. Creo que me estoy yendo por otro lado, pero no importa, porque ahora eso es a gente que nació allí en un hogar cristiano, en una familia cristiana. Pero déjense de eso. Recursos divinos, capacidades dadas por Dios. ¿Qué más? Esta facilidad, este acceso que tenemos a la Biblia. Podemos comprar la Biblia más gorda que queramos. Reciban la palabra entre comillas, la Biblia más gorda. Y si no puedo, si no quiero con esta o no puedo, está la tecnología. El punto es que tengo la libertad de escudriñar, de conocer más a Dios. Eso es un recurso dado por Dios. Es un recurso dado por Dios. El que haya una iglesia como esta, un lugar donde se predica la palabra de Dios, esto es un recurso divino. Esto lo levantó Dios aquí. Cada obra, cada iglesia, no importa que estemos en cada esquina, Dios lo hizo para que el evangelio, para que la palabra de Dios fuera difundida en los cuatro vientos del cielo, para que usted no se pierda, para que usted oiga el mensaje de salvación. Esto es un recurso divino. Tener una iglesia como esta, tener un lugar como este, donde se nos predica la palabra, esto es un recurso dado por Dios que hay que valorarlo, hay que apreciarlo. El que Dios nos haya dado pastores, nos haya dado líderes, nos haya dado, hermano, un lugar como este para adorar al Señor, el que nos haya dado maestros, el que nos dé gente capacitada para explicar y exponer la palabra de Dios, son regalos de Dios, son recursos dados
por Dios para que usted sea un mejor hijo de Dios, para que atienda al mensaje, para que atienda al llamado, para que oiga el evangelio. Recursos dados por Dios que hay que valorarlos. Pero lo pasamos por alto, no valoramos, hermanos. Hay gente que le sirvió a Dios en un tiempo con instrumentos, música, tocaba instrumentos en las iglesias, le servían a Dios. Con el tiempo se desintegra y al final anda tocando en las quinceañeras mundanas, en las discotecas, en las playas. Allá en nuestro país se anda, ¿cuál quiere? Y un gran guitarrón así, y el otro, y ahí le andan ofreciendo a uno, ¿cuál quiere que le cantemos? Y hasta le comienzan una ahí, y le arrancan las mujeres divinas, que el Señor reprenda al diablo, y todo ese tipo de cosas. Digo, porque no se debe de mencionar eso aquí, estoy predicando la palabra. Señor reprenda al diablo. Está bien que lo mencione en otro lado, pero aquí no. Después que estuvieron sirviéndole a Dios, después que le cantaron a Dios, después que le servían a Dios, ese talento, eso que Dios le regaló, fue para que le sirvieran, para que fueran instrumentos de Dios. Y ahora lo andan allá, cantándole a los borrachos. Y entre más cantan, más gritan los borrachos allá. Esa es otra. Y entre más tocan la canción, más inspiración recibe aquel para la cerveza o el trago. Son recursos divinos, son capacidades que Dios nos ha dado. Salgámonos de esto, pero no vayamos sin antes decir ese conocimiento que tenemos, este conocimiento que tenemos de Dios, este conocimiento de la palabra. Este conocimiento, ¿cuánta gente no anda perdida en los caminos de Dios? Perdida de los caminos, desviada de los caminos de Dios, andando en su propio camino, tomando su propia dirección, viviendo a su antojo y a su manera. ¿Cuánta gente no anda así? Y lleno de conocimiento de Dios. Son recursos que Dios dio para que sirviéramos, para que fuéramos gente de Dios, para que trabajáramos para Él. Sin embargo, se tiran por la borda. No valoramos esos recursos. Tremendo. Mire cuántos años Dios le ha dado. Es del evangelio. Mire cuántas veces, cuántos mensajes habremos escuchado hasta el día de hoy. Yo pienso que si se pudiera contar. Seguramente hay gente aquí que ya escuchó cerca del 1,000,000 de predicaciones. Yo al inicio del año dije, quizás voy a hacer un diario personal y voy a contar todas las veces que predique este año. Y comencé bien, pero lo dejé por ahí. Pero he estado haciendo cuenta, hermano, que ya llevo de predicaciones. Estoy predicando todo lo que va del año en el libro de Nehemías, en los miércoles. A veces voy a una célula, predico en la célula. ¿Verdad, hermano Ramiro? Fui un día de esto. Predique, pastor, me dijo. Vaya pues. ¿Verdad? No está Ramiro. ¿Dónde está Ramiro? Ya está. El día sábado estaba la presentación de los niños. Hay que predicar también. El domingo hay que estar aquí. Hay que predicar también. Y así es la vida. Y el miércoles viene y yo, hay que predicar otra vez. Y peor que hoy, como van los días de rápido, hermano. Si yo siento que apenas salgo el domingo de predicar y ya me toca el miércoles estar otra vez aquí. Por eso piénsenle bien cuando me van a buscar a mí.
Si yo siento que predico, hermano. Y a veces yo digo eso en mi casa, yo les digo, si solo así vivo. Y yo les digo a veces en mi casa, pero este es otro tema, pero solo ahí para que sepan un poquito. A veces les digo yo en mi casa, les digo, yo quisiera que alguien, les digo yo, que estuvieran en mis zapatos por un ratito. Porque a esto de estar predicando todo el tiempo, sin contar todas las demás cosas. Sin contar que hay que ser un administrador. No le pongamos eso. Pero bueno, lo que quiero decir es que en lo que va del año, hermano, si ya prediqué una gran cantidad de mensajes. Ahora, si se pudiera hacer la cuenta, ¿cuántos mensajes usted ha escuchado hasta el día de hoy? Le salen cerca de 1000. Hay gente aquí que nos sorprenderíamos cuántos mensajes ha escuchado en toda su vida desde que nació. Lo que quiero culminar diciendo de esto es que todo eso es un regalo de Dios, es un recurso, son capacidades de Dios para que usted y para que yo seamos mejores servidores del Señor, mejores hijos de Dios, mejores creyentes, mejores. Esos son recursos dados por Dios. ¿Cuánta gente no hay que tiene prohibido escuchar el evangelio en otras naciones? Todo el mundo musulmán, prohibido. Casi todo el mundo musulmán, prohibido escuchar lo que es el evangelio. Esa gente no puede escuchar el evangelio. Pero hermanos, volvamos. Nosotros hoy nos hallamos con Saúl, un hombre al que Dios le dio grandes capacidades. Le dio los recursos que necesitaría para desempeñarse como rey de Israel y hacer las cosas bien. Pero este hombre, nosotros hemos leído en 1 de Samuel capítulo 13, versos 13 y 14, hemos leído que Dios le dijo, hasta aquí llegaste. Ya me busqué a otro mejor que tú. Es decir, este hombre, a pesar de tanto beneficio, de tantos recursos, de tanto privilegio, de tanta, no supo valorar esto. Y saben, esto que le pasó a Saúl, que vamos a verlo hoy, esto es una advertencia para nosotros. Una advertencia. No vaya a ser, hermanos, que a nosotros, que se nos da tantos recursos, tanto privilegio, tanta, es decir, capacidades, pues, dadas por Dios. No vaya a ser, hermanos, que nosotros terminemos igual que Saúl, desperdiciando esto, no aprovechándolo. Hermanos, si Dios nos ha de dar vida, si Dios nos ha de dar más predicaciones, si Dios nos ha de dar más tiempo, hermanos, que esos recursos, si Dios me ha de dar líderes, si Dios me ha de dar pastores, si Dios me ha de dar lo que sea que Dios me dé, lo da para mi edificación, para que usted, para que yo seamos mejores, para que me enseñen la palabra. Hermanos, que esas cosas yo las sepa valorar, usted sepa valorar que son regalos de Dios, recursos de Dios para que nosotros seamos mejores. Veamos, hermanos, hoy en este pasaje cómo Dios equipó a Saúl. ¿Ustedes creen que ya hubo un mensaje aquí con esto que hablamos? Ya está el mensaje. ¿O no es cierto? Sí. Mire lo que Dios hizo. Capacidades divinas que no se saben apreciar. Mire lo que Dios hizo con Saúl. Dice el capítulo 9, verso 27. Dice así. ¿Cómo dice el capítulo? Dice así. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo, ese era el profeta Samuel, dijo a Saúl, di al criado que se adelante. Ustedes saben que este contexto, esta historia aquí es cuando Saúl andaba buscando las asnas de su papá y andaba por las tierras, por los terrenos, por los desiertos, buscando las asnas. Y ya se había dado por vencido, no la había encontrado. Y
¿cómo fue el asunto? Que se encontraron con Samuel, el profeta de Dios. Y Saúl ni siquiera sabía que era el profeta, pero dijo, preguntémosle a este hombre que dicen que es un vidente. Preguntémosle, dijo, a este hombre que dicen que es un vidente. Y si es un vidente, él nos va a decir a dónde están las asnas. Y así fue como se juntaron y empezaron a platicar. Y en aquella gran plática fue donde surgió todo esto. En el momento que ya se despedían y se iban, aparece esto y le dice el profeta, manda a tu siervo un poquito para adelante porque tengo algo que decirte. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Fíjense, antes de entrar al capítulo 10, verso 1, lo que está ocurriendo en el 27 va a ser en privado. Eso es a solas. Eso era solo Samuel, que representaba a Jehová, Dios, y Saúl. Nadie más escuchó esto. Solo era Samuel, el profeta de Dios, y Saúl. En privado ocurrió aquello. Por eso, hermano, que eso de ser de los llamados de Dios es algo que no lo siente mi mujer por mí, ni el hombre por la mujer. El llamado es personal. Es Dios. Es usted y Dios. Es la persona y Dios. Que lo podríamos decir es en privado, pues. Es algo muy suyo. Solo usted lo sabe. Usted siente. Usted sabe que Dios lo llama. Eso es algo muy suyo. Y Dios. La gente lo que hace es confirmar. Pero en realidad quien sabe que Dios le está llamando es uno, hermanos. Uno lo sabe. Dice el capítulo 10, verso 1. Cuando ya están en privado. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Hermanos, he aquí la primera capacidad de Dios para Saúl. Mira, Saúl. Mire, lo que ocurrió aquí fue el llamado de Dios para Saúl. Y el llamado fue, hermanos, este momento en privado aquí. Dios, a través del profeta Samuel, Dios confirmó el llamado de Saúl aquí. Es decir, aquí lo que ocurrió fue como una ceremonia en privado. Porque esto de ungir a alguien o ungir a un rey, esto, hermanos, era toda una ceremonia que se hacía. Y usted ve lo que dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, primera cosa, la derramó sobre su cabeza. ¿Qué es eso? Eso es ungimiento. Eso es ungir. En ese tiempo, hermano, a quien se ungía era a gente como los reyes, como los sacerdotes. Y eso es lo que están haciendo aquí, ungiendo a Saúl, lo cual simbolizaba que este hombre o a quien se iba a ungir, hermano, quedaba como dedicado para una tarea específica, en este caso de ser el rey. Y no solo quedaba dedicado oficialmente, sino que quedaba capacitado oficialmente, ungido. Es decir, lo que Dios hizo aquí, y vamos a ver tres cosas que Dios hizo aquí, pero esta primera fue el ungimiento. Esto, hermano, vuelvo a decir, no se le hacía a cualquier persona, era gente que iba a desempeñar un cargo, una responsabilidad. Y allí estaba, hermano. No se hacía con cualquiera esto. Pero Dios está diciendo, te voy a ungir, te unjo, te dedico, te declaro, te capacito y vas a ser el rey. Vas a ser el rey de la nación. Y una cosa más, el único que podía ungir en esos tiempos era otra autoridad. En este caso la autoridad era Samuel.
No es cosa que cualquiera iba a ungir a alguien como rey. Tenía que ser otra autoridad. Y en este caso no solo era una autoridad, era un hombre cumpliendo órdenes de Dios. Samuel estaba haciendo esto de ungirlo y lo estaba haciendo por mandato de Dios. Úngeme a Saúl. Él va a ser el rey. Era Dios mismo ungiendo a Saúl. En este ungimiento, esto fue el llamado y el ungimiento era confirmar: estás oficialmente dedicado, estás oficialmente autorizado, estás oficialmente capacitado. Adelante en el servicio de rey. Tienes todos los recursos divinos, recursos dados por Dios. No era cualquier hombre, hermano, quien le estaba ungiendo, era el hombre de Dios. Ahora mire lo que fueron tres cosas, pero lo primero aquí fue el ungimiento. Derramó sobre su cabeza y enseguida, ¿qué otra cosa hizo ahí? Aparte de que le ungieron la cabeza, también se le acercó y lo besó. Lo besó. Eso de besarlo, eso era un símbolo de recibimiento. Era un símbolo de respeto. Eso de besarlo, después de que se le ha ungido, después de que se le ha hecho todo esto, hermanos, el darle el beso era, hermano, una muestra de respeto, una muestra de reconocimiento de que ahora era una nueva autoridad. Era el rey de Israel. No solo eso, era como una muestra de bienvenido aquí. Te felicitamos. Algo como así. Era una muestra de reconocimiento. Eres el rey de Israel. Eso representaba el beso. En esos tiempos, hermanos, se dice claramente que era costumbre de la época que la gente se besaba con otro coigual, con otro del mismo nivel social, del mismo estatus social. De manera que Samuel, siendo la máxima autoridad espiritualmente allí, siendo el profeta de Dios, y tomarse el tiempo de, después que lo ha ungido, tomarle la cabeza e ir y besarlo, eso era, hermanos, diciéndole: eres una autoridad como yo, reconociendo su autoridad ahí. Lo que está ocurriendo con Saúl, hermanos, lo que está ocurriendo con Saúl realmente era algo poderoso. Nosotros lo miramos así sencillo, pero lo que le están haciendo en este momento a Saúl es algo poderoso. Lo están autorizando para que sea rey. Lo están autorizando para que desempeñe un gran trabajo, para que sea un verdadero siervo de Dios. Que cuando Jehová le dijera: vas a ir a destruir aquel pueblo, él movilizara a la gente y fueran a pelear, y Dios le iba a dar la victoria, como hizo con David más tarde. Es decir, Saúl en esos momentos se estaba convirtiendo en el instrumento de Dios, que Dios iba a utilizar. Ya lo ha ungido, ya lo ha besado, y hay otra parte más. Y le dijo, todavía le dijo algo, le habló. Esta sería la tercera cosa que hizo el profeta. Le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? La lógica respuesta es: claro que sí. Ahí está. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe para sobre su pueblo? La respuesta debe de ser: así es, por supuesto. Y esto, hermano, con esta pregunta, Samuel le estaba diciendo que la unción y el beso significaban que aquello era un hecho ya. Está ungido, ya te dimos la bienvenida. Esto es un hecho. Tú eres el rey de Israel. Tú eres el rey. Hermanos, con estas palabras le está diciendo Samuel: no te ha ungido Jehová como rey para que sea príncipe,
¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Con esto le está diciendo, no soy yo, no es idea de un hombre, no es Samuel el que te ha llamado, no es Samuel el que te ha autorizado, es Jehová que te ha escogido. Qué privilegio, hermano, más grande de este varón aquí, Saúl. Qué privilegio, el que Saúl fuera escogido. Esto era un gran privilegio, el ser escogido para servir a Dios a través de liderar la nación. Qué gran privilegio. Y todavía, hermanos, todavía vemos, hermanos, que Dios en esta ocasión se aseguró de que Saúl entendiera bien el asunto. Se aseguró. Mire, vemos lo que hizo para asegurarse. Digamos que por si en caso, porque miren las cosas cómo se dieron. Las cosas se dieron de una manera bien simple. Él andaba buscando las asnas, él andaba en un terreno, él andaba como en el desierto. Jamás pensó en su mente el llamado de Dios, jamás pensó que ahí se iban a dar las cosas como se dieron. Saúl podía pensar, pero esto se le ocurrió a Samuel aquí, ya que nos encontramos. Esto es algo de este hombre. Pero Dios se aseguró de que Saúl entendiera y tuviera claro que aquello era Dios. Es decir, que aquello era una capacidad, un recurso dado por Dios. Y por si en caso Saúl dudaba, entonces vienen 3 señales a continuación. ¿Cuáles son esas 3 señales? Veamos lo que dice el siguiente versículo. El siguiente versículo dice, el verso 2 dice, es que, miren hermanos, del verso 1 al 2 es como que le dijera, mira, si todo lo que hemos hecho no te basta, si todavía tienes alguna duda, Saúl, si todavía no estás convencido que Jehová te ha capacitado, te ha dado los recursos, te ha dado los medios, te ha dado todo, aquí te doy 3 señales para que van a confirmar. ¿Cuáles eran? Hoy, le dijo, después que te hayas apartado de mí, hallarás a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y ahora lo que ocurre es que tu papá está afligido por ti y está diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Ese papá debe haber pensado muchas cosas. Es decir, hermanos, le está dando una señal. Y mire rápidamente para que no nos detenemos. Vamos al verso 3. Dice así el verso 3. Y luego de allí, otra señal. Y luego de allí, sigas más adelante, llegues a la cima del Tabor. Te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Esa gente va a adorar. Y el verso 4, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. Todo esto le está diciendo el profeta Samuel, es como una profecía que le está dando, que cuando se cumpla, que cuando se esté realizando, Saúl tiene que comparar con lo que le dio el profeta como señal. Y allí se va a convencer si aquello es. Y dice el verso 5 y 6, y lo último que leo y ya vamos a culminar, versos 5 y 6. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entréis allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos todo instrumento de música. Y ellos no solo vienen con instrumentos de música, sino que vienen profetizando. Ahí está. Y mire lo que le dijo. Entonces, cuando esto se esté dando, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, le dijo. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Hermano, hasta este momento lo que Samuel está dando son profecías. Por si te quedan dudas, Saúl.
Por si estás dudando, Saúl, por si no crees que es Jehová que me ha mandado a ungirte, por si no crees que es Él el que me ha mandado a autorizarte para que sea rey, aquí están estas señales. Si se cumplen, compara. Algo así le está diciendo. Mire lo que dice el cumplimiento de esta profecía. Veamos los versículos, bueno, los que siguen. Serás mudado en otro hombre, le decía. Y cuando te hayan sucedido estas señales, esto es lo que decíamos al inicio, cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Por eso, hermano, que cuando Dios está con uno, se puede enfrentar a la barrera que sea. Pero si Dios está con uno, ahí está la victoria. Hermanos, no se me vayan a dormir, hermano. Anoche hubo vigilia, pero no es para tanto, porque los oigo un poquito callados. Es más, aquí hay una gran cantidad que mejor no digamos. El cumplimiento. Verso 9. El verso 9, hermanos, el cumplimiento. Avancemos rápido. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Mira el verso 10 y 11 lo que dice. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Profetizó entre ellos. Tanto que dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba Saúl con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? ¿What? ¿Qué es eso? ¿What? Tanto que aquello se convirtió en un dicho en todo Israel. Lo que quiero decir es que, hermanos, esto que le profetizó el profeta y le dijo, por si en caso estás dudando que Dios te ha capacitado y te ha llamado y te ha autorizado y hoy te ha dedicado oficialmente, ahí te van estas señales. Y aquí estamos viendo el cumplimiento completo de lo que Dios había dicho a través del profeta. Ay, hermano, faltan unos 15 minutos y miren, hay que ir cerrando esto porque de todas formas no me alcanza. Pero miren, hermanos, ustedes ven que todos los detalles que el profeta le dio se están cumpliendo tal como se le dijeron. Si continuamos leyendo, nos va a relatar todo. Como el profeta le dijo que iba a acontecer, así exactamente aconteció. Dios le dio detalles. Dios le había hablado de el lugar. Dios le había dicho, te vas a encontrar con tales personas. Dios le había dicho en qué momento iba a ser. Dios le había dicho lo que iba a hacer, lo que le iban a hacer y todo. Es decir, Dios le profetizó, le dijo todo lo que iba a acontecer. Es decir, cada detalle de lo que iba a acontecer con Saúl, todo, Dios se lo dijo ahí. Y se cumplió tal como era, hermanos. Se cumplió. Ahora, ¿cuál es el mensaje aquí? Hay que redondear esto. Miren a dónde vamos. Se han metido a la historia, hermano. Han entrado a la historia. Han visto el cuadro. ¿Habrá algún mensaje para nosotros aparte del que comenzamos de entrada, que Dios me dirigió a hablar aquí? ¿Qué mensaje hay en esto? El cumplimiento de estas señales nos muestra algunas grandes verdades. Por ejemplo, primero, nos muestra eso de que cada detallito se haya cumplido tal como Dios lo dijo a través del profeta. Nos muestra que el control del Señor sobre cada detalle de la vida diaria, aún así sea insignificante para nosotros, Dios lo sabe.
Dios tiene el control. Así sean detallitos bien pequeños, así sea la refri que se te va a arruinar. Si usted compara aquí, le digo, van a llevar unos panes, van a hacer esto, van a hablar así, van a hacer esto, van a traer arpas, van a traer instrumentos. Hermanos, detallitos que uno dijera, qué insignificante todos estos detallitos. Pero eso nos habla del control del Señor sobre cada detalle de la vida. Dios tiene el control de todo, hermano. Dios controla aún los detalles más significantes que le pasan a uno en la vida. Todo lo controla Dios, Dios lo sabe. No hay nada que ocurra en la vida, en esta tierra, en este mundo, en nuestra vida, peor como hijos de Dios, que Dios no lo sepa, que Dios no tenga el control, que Dios no lo sabía, que Dios no lo haya permitido. Dios sabe todo, hermanos. Tiene control de cada detallito de la vida. Lo que nos ocurre, sea bueno, sea malo, esto me abre la puerta y quisiera entrar para más cosas como me acuerdo, hermano, cuando asesinaron, ¿se acuerda mi hermano Manuel cuando asesinaron al tío de nosotros? Y hablo con propiedad porque era mi tío y yo siento derecho de decir, hermano de mi papá. No, pastor, no diga eso. Sí, yo siento derecho, era mi tío. Pero esto ya me introduce a alargarme mucho más y no. 8 días antes, ¿verdad, hermano Manuel? Ahí está mi hermano Manuel. Con mi hermano Manuel sabemos muchas cosas, las mismas cosas, porque crecimos en los mismos tiempos. Íbamos a la misma iglesia. Yo no sé cómo es que yo no aprendí tanto que tocaban la familia de nosotros ahí. Hermano, tocaban allí en la casa al ladito mío, el otro allá, hay música y música. Yo no sé cómo, ahora fuera muy valioso para mí, pero mi hermano Manuel aprovechó eso. Todos los hermanos pueden. 8 días antes de que asesinaran al tío de nosotros en el templo, hermano, en un culto tremendo, la profecía. ¿Se acuerda, hermano Manuel? Se dio la profecía y se dijo, va a ser así, va a ser así, va a ser esto. En 8 días prepárense aquí y acá, van a haber 2 muertos. Exacto, hermano, exacto. En ese tiempo la iglesia creía lo que decía también. Cuando se decía algo así, también había que creerlo porque, y todo el mundo en aquel temor de Dios, el mundo llegaba al culto y usted solo escuchaba un gemir. Y usted entraba y se le ponía desde arriba hasta los pies, hermano, usted sentía que, cuidado con andar irrespetuoso ahí. Una presencia de Dios terrible, hermano. Exactamente a los 8 días asesinaron a nuestro tío, tal como se había dicho, y a un primo de nosotros, tal como se había dicho. Bueno, pero lo que estamos viendo aquí es que Dios tiene el control de todo, sabe todo, hasta si al carro se le va a explotar el motor, lo sabe el Señor. Todo lo sabe el Señor. Si le van a quitar el empleo, si va a quedarse, todos estos detallitos el Señor lo sabe. Esto nos enseña que Dios está en control de las cosas, hasta de las más pequeñas. El Señor lo sabe todo. Por eso, hermanos, que nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que creemos en Cristo, nosotros que tenemos al Dios verdadero, nosotros, hermanos, debemos de abandonar toda nuestra vida, desde la colonia hasta la planta de los pies, bajo el control de ese Señor Dios Santo, completamente, hermano, sin reserva. Porque Él es el que tiene el control de todo. Mire lo que decía el salmista en el Salmo 31, versos 14 y 15. El salmista, sabiendo que Dios tiene el control hasta de las cosas más pequeñas que nos pasan en la vida. El salmista decía en el Salmo 31, verso 14 y verso 15, él decía así, mire, hablando de este control que Dios tiene, de esto de que Dios sabe todo, hermano. Él decía así, hermano, mire lo que dice. Mas yo en ti, decía el salmista, yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Y mire lo que dice, en tu mano están mis tiempos. Mire qué tremendo lo que está diciendo. En tu mano están mis años, está diciendo. En tus manos está mi vida. En tu mano está todo lo que soy. Todo mi ser está en tu mano. Por eso que el Hijo de Dios, hermano, debe de poner completamente toda su vida bajo el control de Dios y abandonarse en Él, hermano. Y todo lo que le venga, refuérzame, Señor. Fortaléceme, Señor. Tú sabes por qué esto has permitido. Tú sabes por qué esto ha pasado. Y allí, hermano, abandonarnos en Dios.
Dios tiene el control de todo. Bueno, esto sería una enseñanza que sacamos de esta partecita, ¿verdad? Donde cada detalle se cumplió al pie de la letra, como se le había dicho. Dios conociendo todo. Por eso, hermanos, debemos de refugiarnos en nuestro Dios y no sorprendernos. Todo esto es lo que pasa. A Dios no le toma por sorpresa. Recuerdo que cuando estuvimos estudiando, hermanos, con la clase del instituto y vimos lo que era la teología de Dios, cuando se mira quién es Dios, conocimos el ser de Dios y vemos cómo es Él y se va dando cuenta uno cómo es Dios, que Dios es espíritu, que no necesita el cuerpo y que lo llena todo. Y va viendo que Dios es un ser que está en toda parte, en todo lugar. No hay un átomo que no lo llene Dios. Dios no es una figura, no hay forma, no tiene figura. Es espíritu. El libro de Juan dice que Dios es espíritu, de manera que Dios nos envuelve, nos acobija, nos rodea, lo sabe todo. Es esto, como el aire que nos envuelve. Y por eso que Dios lo sabe todo. Y hermano, debo cerrar aquí diciendo, hermanos, que todo esto, bueno, estas son enseñanzas que se salen del tema ahí, pero fíjense, todo este cumplimiento, volviéndome a alinear donde este cumplimiento que vio Saúl aquí, esto, hermanos, fue suficiente o debió ser suficiente o debió ser un motivo. El cumplimiento de estos detalles confirmarían que Samuel, un hombre de Dios, le había dicho todo lo que le había dicho y lo había hecho en nombre de Dios. Es decir, era Dios mismo, era Dios que lo había escogido. El ver el cumplimiento que Samuel había dicho para Saúl debió ser aumentar su confianza. Aumentar su confianza, darle una confianza plena, darle una confianza total, una confianza absoluta de que Dios lo había escogido, de que Dios lo había puesto como rey. Añadido a esto, su vida como rey debió ser afectada. Porque Dios me ha llamado, verdaderamente que Dios me llamó, verdaderamente que no puedo decir que tengo duda. Dios me ha llamado, Él lo ha confirmado. Esto debió en Saúl cambiarle la vida, cambiarle la conducta, cambiarle el comportamiento. Esto debió ser visto como un gran privilegio y decir verdaderamente que Dios está conmigo. Y conducirse a esa altura, moverse a esa altura, lleno de confianza plena en Dios, que Dios lo había escogido. Esto debió ser certeza para él, pero concluyo. Quiero invitar al hermano al instrumento del piano, si está allí y viene, y cerramos. Cerremos esto. Pero hermanos, qué triste que aún sabiendo que Dios me llamó, que Dios me capacitó, que Dios me ha dedicado, que Dios me ha llenado de recursos divinos. Qué triste. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versos 13 y 14, lo que leíamos hace un rato. Qué triste, hermanos, que alguien tan bendecido por Dios, con tantos recursos dados por Dios, con tantas capacidades para servir, para ser un buen rey, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el llamado de Dios. Qué triste. Vemos a un Saúl negándose a Dios y haciendo su propia voluntad, debido a una sola cosa, a su pecado. Ahí lo miramos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero mira lo que te viene hoy. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no valoraste, le está diciendo. No hiciste lo que Jehová te mandó. Qué triste.
Y ustedes ven enseguida, hermanos, que Saúl de ahí para adelante rasgó los vestidos de Samuel y lloró de rodillas y lamentó su condición. Lloraba, pero ya era tarde. No supo valorar tanto recurso, tanta capacidad que Dios le dio. Aquella autorización, aquel llamado, aquel ungimiento, aquella profecía que te confirmaron que Dios te había llamado. No lo valoraste. Hermanos, pongámonos de pie y oremos, porque amerita que cerremos con una oración, hermano. Privilegios tirados sin valor. Tantos años de oír palabra. Tantos años de tanto. Tirados por la borda. Así lo hizo Saúl. Ay, hermanos, no solo culpemos a Saúl, porque igual que Saúl nosotros tenemos tantos recursos dados por Dios que no los valoramos. Señor, en esta noche te rogamos que nos ayudes y que nos impulse con tu palabra. Que tu palabra no retorne vacía, Señor, que se quede en la conciencia, que penetre el alma y el espíritu tu palabra, que nos haga reflexionar cuánto equipamiento tenemos, cuántos recursos dados por ti, cuánta demanda se está acumulando para nosotros, cuántas cosas que has hecho para que nosotros te sirvamos, para que nosotros seamos mejores, para que nosotros, Señor, hagamos tu voluntad y no valoramos los recursos que nos has dado. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, y líbranos que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Saúl. Que su reino fue quitado, su reino fue roto y aquel hombre terminó perdido. Señor, tenga misericordia, que nosotros con tanta bendición espiritual, con tanto recurso espiritual, Señor, nosotros no valoremos esto. Perdónanos, tenga misericordia de nosotros, Señor. Oro por su pueblo, Señor. Oro por mi vida, Señor. Ayúdame a valorar, a reconocer que es un privilegio servirte, que es un privilegio el que tenemos, el estar aquí, Señor. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanas, ayuda a mis hermanos, ayúdanos a todos, te lo pido en el santo nombre del Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Si ha venido un amigo a esta reunión, una persona que no ha recibido a Jesús antes, le invito a que venga a Cristo. Si hay una persona en esta reunión que no ha venido antes a Cristo, que no ha entregado su vida al Señor, esta es una noche en que puede venir al Señor. Venga a Cristo. Quizá usted sea un conocedor, una conocedora de los caminos de Dios de hace tiempo y hoy está apartado. Venga al Señor. Reconcíliese con Cristo si lo hay. Si hubiera una vida, venga al Señor, venga al Señor. Y usted que vive estancado y frío y descuidado, si lo hay, atesoremos la palabra. Para nosotros es la palabra. En el nombre de Jesús, tu palabra haga mejores hijos y siervos tuyos, Señor, para tu gloria, para tu alabanza. Que no nos vaya a pasar como a Saúl. Líbranos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, hasta aquí la palabra del Señor, el tiempo de la predicación. Tomen asiento.